representa esa misma representación, esa misma imagen. Es decir, es un lienzo en el que se representa la imagen del retablo de Santa María de la Puerta. Es un lienzo pintado por Celedón Pascual, un pintor de aquí de Tarazona. Entonces se le encarga este lienzo para ubicarlo en una estancia que ahora mismo ya no existe como tal, que era una capilla que había en el claustro dedicada a San Jorge. Ahora mismo esa capilla se ha transformado y es la recepción de visitantes. Como ese espacio ahora mismo no está decentado para otra finalidad, otra función, lo hemos colocado el lienzo ahí, pero lo hemos colocado en un sitio muy cercano, que luego pasaremos a ver. Encima también la ubicación, el elegir esa zona, también lo queríamos colocar ahí como dando la bienvenida, ya que es la Virgen de la Huerta, la patrona de esta catedral, un poco que todos los visitantes que acceden a la catedral sean recibidos por la Virgen Santa María de la Huerta, ya que es su casa. Y bueno, me voy a acercar un poquito para que vayáis viendo la imagen del estado. No sé si me oyen, los que no llevan... Si no, pásala tú y yo me quedo aquí. Por ahí la compañera os va a ir pasando el lienzo para que veáis en el estado en que se encontraba. Es un lienzo que a priori a simple vista no tenía muchísimos daños. No estaba en un estado muy delicado. Realmente el lienzo se encontraba bastante bien, tanto en su tensión, el lienzo se conservaba muy bien, pero tenía unos daños importantes en lo que es la imagen. Había sufrido unas salpicaduras que cubrían toda la imagen. Ahora cuando pase la imagen podéis ver cómo esas salpicaduras tapaban los rostros del niño y de la Virgen. Entonces, en los trabajos de restauración, una de las fases importantes ha sido la limpieza físico-química, en la que hemos retirado todos esos estratos que se habían depositado sobre la superficie y habían opacado el color y la imagen. Aparte de esa intervención, que luego veremos el resultado, también se ha sustituido el bastidor. Cuando hacemos una restauración de un cuadro, de un lienzo, muchas veces hace falta sustituir el bastidor. El bastidor es la estructura que sostiene el lienzo, la tela. Entonces, muchas veces esa estructura, con el paso del tiempo, se deteriora, pierde su función estructural, como era el caso que nos encontramos aquí. Estaba atacado por insectos xilófagos, insectos que se comen la madera, entonces había debilitado la estructura. Entonces era muy recomendable hacer esa sustitución por un bastidor nuevo. A su vez, también cuando se hace una sustitución a un bastidor nuevo, se mira de colocar uno que tenga unas características mucho más propicias, como puede ser un bastidor de cuñas móvil, porque el que tenía era fijo. Cuando es fijo es una estructura que no permite la movilidad. Cuando tiene cuñas, permite que cuando el cuadro se destensa podamos ajustar esas cuñas y darle una mayor tensión. Entonces, pues lo hemos sustituido por uno nuevo, fabricado expresamente para este cuadro, realizado pues es un bastidor móvil con cuñas y a su vez también todos los perímetros de ese bastidor están rebajados, el original no. Entonces, cuando los perímetros del bastidor no se rebajan, ¿qué pasa? Cuando se mueve la tela acaba rozando con esos bordes y muchas veces produce desgarros. Entonces, por ese motivo también hemos creído que era mejor hacer una sustitución. Para sustituir ese bastidor, pues hay que desmontar el cuadro, hay que desclavarlo de ese bastidor. Y una vez que lo tenemos desclavado, para volverlo a colocar en un nuevo bastidor, pues hay que hacer un proceso que es necesario, que es la colocación de bandas perimetrales. Algunos que posiblemente habréis venido al taller cuando nos hemos hecho una visita, habréis podido ver el proceso. El proceso consiste en ampliar los bordes del cuadro, colocarle piezas de tela que luego nos permitan el tensado en un nuevo bastidor, porque al final para colocar un cuadro, un lienzo sobre un bastidor necesitamos ejercer una tensión. Si por ejemplo, imaginaros que esto es un cuadro, pues le colocaríamos en esta parte de aquí una banda, otra banda aquí, otra por aquí y otra por aquí. Y una vez que lo tenemos todo eso, se colocaría encima del bastidor y se ejercería la tensión. Una vez colocado en el nuevo bastidor, pues es cuando se ejecutan todos los trabajos pues de limpieza, luego una vez limpio pues hace el estupado, reintegración y bueno, luego pasaremos a ver el resultado final. Pasamos a la siguiente obra restaurada.
Esta es una obra que es otro lienzo, que ahora van a pasar por ahí para que lo veáis. Puedes ir dándole una vuelta para que vean las dos partes. Es un lienzo que se encontraba en las estancias capitulares, justamente en el vestuario de Camilemos. Posiblemente fue creado para estar allí. Es un cuadro que es una copia de Jacopo Bassano, un artista italiano en el que aquí en España tenemos una imagen de un cuadro de ese mismo artista en el Prado. Y si os fijáis, es prácticamente igual que el que tenemos aquí, que luego lo pasará Lola para que lo vaya. Y aquí hay Beria. ¿Veis que es muy parecido? Parece ser que incluso hay 3 obras muy similares a esta que realiza el artista o posiblemente realizada en su taller. Era muy común que los artistas pues, tenían gente en los talleres que hacía copias de esas obras. Y aquí pues tenemos una. No sabemos el autor, pero sabemos pues, que se realiza a copia o similitud del cuadro original de Jacopo Bassano. Este cuadro sí que estaba en un estado bastante lamentable. Posiblemente por el paso de los años, la estancia pues había sufrido muchas transformaciones, muchas obras que habían generado que en ocasiones se realizara algún impacto, alguna ruptura sobre el cuadro, posiblemente al subir con andamios, escaleras. Es un cuadro que estaba colocado bastante alto, lo veremos porque vuelvo a su lugar de origen. Posiblemente en esas obras pues, se generaran algunas rupturas en los cuadros, en este cuadro en concreto. Y claro, pues ha habido que tratar ese soporte textil. Para ello que se ha hecho pues, un tratamiento completo del soporte, creando diferentes parches para regenerar o cubrir esas partes de soporte. Había lugares en los que la tela, pues por esas roturas había desaparecido. También había grietas y roturas que también han tenido que ser restauradas mediante un tratamiento que se llama puentes de hilo. Es como si hiciéramos un cosido para regenerar esa planitud y esa superficie. Este lienzo, cuando lo veamos in situ, veremos que es muy oscuro, es un cuadro tenebrista. Es un cuadro que realmente es así. Por mucho que se ha ejercido en los trabajos de limpieza, el cuadro no ha cambiado muchísimo en cuanto a su aspecto, pero porque el artista lo crea así. Lo crea desde un fondo negro y va aplicando pinceladas para generar esas luces. Es un cuadro muy efectivo. Y es un cuadro que representa, en este caso, la adoración de los pastores. Pero cuando lo veamos in situ, veremos que hay algo muy peculiar en esa escena, porque aparecen representadas dos escenas al mismo tiempo. Por un lado, el momento en el que los pastores están adorando al niño Jesús, por encima de esa imagen del niño Jesús emana la luz que ilumina todo el cuadro, pero si nos fijamos en la parte superior a la derecha, nos encontramos otra escena que va un poquito antes de ese momento de la adoración, y es el momento en el que el ángel se aparece a los pastores para anunciarles la venida del Mesías. Entonces es una representación muy bonita porque eso pues, hace referencia a esas dos escenas a la vez. Pues la siguiente obra que luego veremos está aún en proceso. Es una escultura dedicada a San Lamberto. San Lamberto era el patrón de los agricultores en Aragón, aunque con el tiempo ha quedado un poco en el olvido y ha pasado a ser mucho más reconocido San Isidro, pero en Aragón realmente el patrón era San Lamberto. San Lamberto era un agricultor que parece ser que era cristiano, pero su jefe no lo era. Entonces quería que renunciara a sus creencias y él pues lo rechazó, no quiso. Entonces mandó ser que lo ejecutaran, le cortaran la cabeza. ¿Y qué pasa a él? Pues cuando le cortan la cabeza, pues coge y se levanta del suelo, recoge esa cabeza y va caminando hasta Santa Engracia. Ahora es la Basílica de Santa Engracia, y cuando llega a la cripta, ahí es donde cae rendido y muerto. Entonces lo entierran allí. Y ahí es donde se venera la reliquia de San Lamberto. Esta imagen, que aún estamos en proceso de restauración, había sufrido un repolicromado, es decir, se había vuelto a pintar por completo. Es una imagen que por el paso del tiempo posiblemente los gustos van cambiando, igual que nos pasa con la ropa que van cambiando las modas, pues en las esculturas también pasaba.
Pese a tener una decoración exquisita, que luego veremos con esgrafiados, esgrafiados es una técnica polícroma en la que tiene una base de pan de oro sobre la que se aplica un color y ese color se va rascando para sacar partes de ese oro. Entonces tiene una belleza exquisita, pero bueno, pues parece ser que más adelante dejó de gustar. Y se aplicó una policromía mucho más neutra, sin ningún tipo de decoración de color oscuro a toda la superficie. Ahora en este tratamiento que le estamos haciendo, estamos retirando todo ese repinte para recuperar la policromía original. Y bueno, vamos a la última de las piezas. Para nosotros ahora mismo es como la más importante porque es la última que hemos acabado y la que nos ha costado mucho trabajo realizar. Encima es una escultura junto con San Alberto y San Antón, son las dos piezas que han sido cofinanciadas gracias a la que comentaba Lola, pues esta iniciativa que hemos sacado adelante este año, se llama Padrina Arte, en la que gente particular pues aporta dinero para la restauración. Y bueno, en concreto esta imagen de San Antón, cuando nos enfrentamos a esa restauración no pensábamos el estado en el que nos íbamos a encontrar la pieza. Cuando empezamos a realizar la retirada de ese repolicromado, que también tenía esta imagen, igual que la había pasado anterior, pues está lo mismo. Por cambios de gusto la había repintado completamente. Pero al empezar a retirar esos repintes, nos encontramos con que la imagen estaba completamente desmembrada. Estaba fracturada por un montón de partes. Luego por ahí os enseñaré unos gráficos en los que se ven las diferentes partes. Cuando un artista realiza una escultura en madera, no suele coger un tronco de madera y se pone a tallar directamente. Muchas veces se compone de diferentes piezas o cuerpones que están ensamblados y colados y el artista empieza a tallar esa pieza. Pues aquí pasa lo mismo. Encima esta imagen es un busto relictario procesional. Entonces, claro, era muy interesante que la pieza no pesara mucho, aunque pesa mucho. Entonces lo que hacen es el interior está vacío, está hueco. Luego por ahí verán una imagen en la que se ve la trasera. Y a esa parte hueca le van adicionando embones de madera alrededor. Con el paso del tiempo, ese poder de adhesivo de la cola había desaparecido. Entonces todas las piezas se estaban separando por partes. Entonces al quitar el repinte me encontré con que se me iba desmontando como si fuera un puzzle. Pues de repente se me caía un hombro, luego se me caía el frente, luego la parte de atrás, hasta que me encontré con la pieza pues desmontada en 5 partes diferentes. Una vez con la pieza así, pues claro, había que volver a adicionar todos los elementos, volver a encajarlos y unirlos. Entonces, bueno, en su momento posiblemente este desmembrado, esta fracturación ya les había pasado. Entonces lo que habían hecho es colocar clavos de forja, unos clavos de forja de este tamaño, que atravesaban la escultura por todos los lados. Claro, imaginaros un clavo de forja de esas dimensiones, pues ocasiona también daños. Además, al ser metal, el metal, con los cambios de humedad, se expande y se reduce, al igual que la madera. Pero entonces juegan ese movimiento de forma descompasada, entonces acaba rompiendo. Entonces lo que hicimos es retirar todos esos clavos de forja y sustituirlos por varillas de madera. Al final es un material más compatible, más similar al propio material de la escultura y así generaremos que en un futuro no vuelva a verse. Una vez recompuesta toda la estructura, recubiertas esas faltas, porque también había faltas de madera, pues ya pasamos a la parte de reintegración cromática. Pues esta imagen también posiblemente había tenido un daño, no sabemos si por algún tipo de escorrentía, pues faltaba prácticamente el 60% de la pintura. Entonces, claro, pues tuvo que hacer unos trabajos de reintegración cromática muy complejos y muy costosos, porque imaginaros, cubrir tantas partes era muy difícil. Ahora lo veremos in situ, que será la última pieza que veamos en el recorrido que vamos a hacer. Y bueno, una vez ya explicadas todas estas cosas de forma introductoria, ahora vamos a pasar a todas esas partes donde las podamos ver in situ y poder entender un poco más los procesos de restauración. ¿El qué?
no, que iremos pasando poco a poco.